Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 70. Capítulo 69. Mi ruta de escape, Jojo. ¿Trato hecho? Al oír las palabras del hombre, Konata parpadeó sorprendida. Así es. Quiero llegar a un acuerdo contigo, dijo el hombre asintiendo. Dado que esta peculiaridad tuya, esa supuesta fantasía, solo funciona bien contigo, entonces, por muy ridículo que parezca, es natural que haya venido a buscarte para negociar, ¿no crees? De acuerdo, trato es trato. Así que, ya puedes dejarme ir, ¿verdad? Respondió Konata con decisión. No. Solo estás fingiendo estar de acuerdo ahora mismo. El hombre se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Puedo dejarte ir. Después de todo, en tu estado actual, no me sirves para nada. Pero antes, ¿te importaría explicarme tu peculiaridad con detalle? ¿Mi peculiaridad? Konata echó un vistazo a la interfaz de su sistema, luego al hombre que tenía delante, y de repente lo comprendió. En este mundo, tanto ella como el sistema eran forasteros. El sistema podía flexibilizar algunas reglas, pero aún así debía seguir los principios básicos, como las peculiaridades, el principal sistema de poder aquí. Por eso, la habilidad de Aizawa, borrar, podía anular temporalmente su poder. Y si su peculiaridad podía ser borrada, entonces, naturalmente, también podía ser robada. Pero incluso si alguien la robara, solo obtendría la versión original, nada más. Sin las mejoras del sistema, nadie podía transformarse en Railgun, Shana o Hatsune Miku como ella lo hacía. El sistema era independiente, se encontraba en un plano superior. Para robar el sistema junto con su peculiaridad, alguien tendría que arrancarle el alma por completo. Lo que convenció a Konata fue que, cuando estuvo inconsciente y le robaron su don, el sistema incluso le asignó una nueva misión: adquirir un segundo don. Entonces, su peculiaridad era básicamente producida en masa por el sistema. ¿Podía generar más en cualquier momento? Al pensar en eso, Konata sintió de repente, un poco de lástima por el chico. Todo ese esfuerzo, toda esa intriga, solo para llevarse una versión de su poder producida en masa, como sacada de una fábrica. Y encima se la devolvió, casi con lágrimas en los ojos. ¿En serio? ¿Para qué molestarse? ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? ¿Por qué se llama fantasía? A simple vista, es solo una habilidad inútil que solo puede imitar a otros, y solo a mujeres. Entonces, ¿por qué, en tus manos, es tan terriblemente poderosa? ¿Qué tal si respondo a tu pregunta con otra pregunta? Konata pensó un momento y luego habló. Imagina que tienes delante dos frutas mágicas. Si comes una, obtendrás el poder de la invisibilidad. Si comes la otra, tu cuerpo se convertirá en goma. ¿Cuál elegirías? Me quedo con los dos. Solo puedes comerte uno, dijo Konata con expresión seria. Si te comes dos, explotas. Así que, ¿cuál? ¿De verdad tengo que responder a eso? El hombre denotaba irritación. Obviamente, invisibilidad. El caucho es inútil. Bueno, déjenme decirles esto.
El que comió la fruta de goma se convirtió en rey, mientras que el que eligió la invisibilidad terminó siendo un extra sin nombre. El tono de Konata se tornó tranquilo, incluso persuasivo. ¿Sabes por qué? Es sencillo. Depende de cuánto desarrolles tu habilidad. Robar peculiaridades puede sonar impresionante, pero las peculiaridades por sí solas no definen la fuerza. Si alguien despierta un nuevo poder al llevar su peculiaridad al límite, ¿crees que puedes robar eso también? Tienes razón. Tras un largo silencio, el hombre finalmente asintió, reconociendo sus palabras. Entonces, ¿puedo irme a casa ya? Konata tanteó el terreno con cautela. Puedes. Pero todavía no. Sus ojos se clavaron en ella. Hablaremos de los detalles de nuestro acuerdo en el momento oportuno. Por ahora, solo quiero información de su parte, información que me interese. Sacó 3 fotografías del bolsillo y las arrojó al suelo. ¿Conoces a estos 3, verdad? Oh, estirando el cuello, Konata bajó la mirada. Midoriya, Todoroki Shoto, y Bakugo Katsuki. Así es. He oído que estás saliendo con los 3 al mismo tiempo. Siento que tengo una migraña terrible, y la única cura podría ser una bala, murmuró Konata, golpeándose la frente contra el suelo con un sordo golpe. Antes solo era un pequeño flechazo, y ahora de repente tiene una relación. ¿Y con los 3? ¿Qué sigue? ¿Que alguien diga que está embarazada y que no sabe quién es el padre? TCH. ¡Qué mujer tan pecadora! Se burló el hombre. Tranquilo /A. No estoy aquí para entrometerme en tu vida personal. Eso es asunto tuyo. Pero esto sí me dice una cosa. Tenemos muchos temas en común. Konata. G. De los 3, Midoriya fue el primero con el que empezaste a salir, ¿verdad? El interrogatorio del hombre continuó, pero Konata había dejado de escuchar. Lo que más deseaba era transformarse en Railgun y lanzarle un rayo a toda potencia para enviarlo directamente al más allá. Pero, incluso mientras el pensamiento se formaba en su mente, lo reprimió. Tenía un presentimiento. Si hacía algo, moriría. Horriblemente. Si te dijera que solo me gustan las lolis, y que soy una lolicón pura, ¿me creerías? Nunca he salido con ninguna. De hecho, ni siquiera me gustan los hombres. En su voz se percibía un frágil hilo de esperanza. Así que, no solo un ligón descarado, sino también un pervertido. Entendido. El hombre asintió seriamente, como si estuviera archivando la información. Konata. Lo juro, un día, yo, Primera pregunta. El hombre miró a la niña que yacía en el suelo y habló lentamente. ¿Sabes cuál es el don de All Might? ¿Superfuerza? Konata respondió con vacilación, tanteando el terreno. Estás mintiendo. Su tono se volvió frío. Tengo una forma de saber si mientes. Si sigues con esta actitud poco cooperativa en las próximas preguntas, no hay razón para mantenerte con vida. ¿Sabes por qué te devolví tu don antes de que despertaras? ¿Porque no querías parecer un travesti? Un denso silencio se prolongó durante unos segundos antes de que el hombre continuara. ¿Conoces la esencia de un don? Te lo arrebataron a la fuerza y luego te lo volvieron a meter. Si te atreves a usar tu don de nuevo después de tan poco tiempo, no sobrevivirás a la noche. Vale, lo entiendo. El don de All Might es One for All. Con un suspiro de impotencia, Konata respondió. Bien. Segunda pregunta. Asintiendo levemente, el hombre continuó. ¿Quién es el heredero del don de All Might? Konata guardó silencio ante eso. Aunque no respondas, ya tengo una vaga idea. El hombre alzó la cabeza, contemplando el cielo nocturno. Conozco muy bien el estado de las heridas de All Might. Aunque finja estar perfectamente bien ante el público, su tiempo se está acabando. Lo que significa que, el heredero de One for All ya ha aparecido. Ahora, la tercera pregunta. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Soy un héroe de la justicia. Los labios de Konata se crisparon ligeramente al responder. ¿Justicia? ¿Qué es la justicia? Déjame explicártelo, el hombre se burló. La justicia es la vencedora. Antes de que pudiera terminar, Konata lo interrumpió suavemente. Y así, el hombre se encontró incapaz de continuar. Por un instante, el ambiente se tornó extrañamente incómodo, sofocado por el silencio. Si esa respuesta no te satisface, tengo toda una lista de clichés de villanos preparada. ¿Quieres que pruebe con esos? El hombre. ¿Por qué el tono cambió tan repentinamente? O tal vez la habilidad de esta chica estaba desviando el ambiente hacia esta dirección tan extraña.
Por un instante, el hombre casi pudo comprender por qué Shigaraki Tomura siempre parecía tan irritado. Haz lo que quieras. Dio por terminada la conversación de forma brusca, aunque su tono era rígido. Luego te hablaré del trato. Por ahora, puedes irte. ¿Acaso parezco capaz de moverme? Se asomó por el borde del tejado y luego volvió a mirarlo. Puedo ayudarte arrojándote desde esta azotea. De repente, quedarse donde está hasta que llegue el rescate no suena tan mal. Gracias. Tengo otra idea. El hombre giró ligeramente la cabeza, apartando la mirada. Lo que pasó aquí, Shigaraki y los demás no lo sabrán, y yo no se lo diré. Así que será mejor que no les cuentes nada sobre nuestra conexión. Además, tengo una pequeña idea. ¿Quieres que te eche una mano? ¿Una mano? Al ver al hombre inclinarse hacia ella, Konata tuvo un muy mal presentimiento. En otro lugar, cerca del callejón, Ida Tenya custodiaba a Stein, que estaba atado, cuando finalmente vio regresar a Midoriya Izuku y Todoroki Shouto. Sin importarle la sangre que aún le brotaba del brazo, Ida corrió hacia ellos aliviado. Pero lo que no esperaba era que Midoriya no respondiera a su pregunta. En lugar de eso, pasó de largo y se dirigió directamente hacia Stein, que estaba inmovilizado. Midoriya, cálmate. Al notar el estado inestable de Midoriya, Todoroki rápidamente lo agarró del brazo. Ya estás herido. Correr así solo ha empeorado la herida. Primero vamos a tratarla. Ella no querría verte así. Algo en esas palabras surtió efecto, porque Midoriya se quedó paralizado. Bajó la cabeza, en silencio, y sus dedos se apretaron inconscientemente alrededor de aquel viejo y maltrecho teléfono. Su pie herido empeoró durante la frenética persecución. La sangre se filtraba a través de su zapato y la pernera del pantalón, dejando un rastro carmesí oscuro, una imagen que hizo estremecerse incluso a los héroes. Cálmate, necesito calmarme. La Liga de Villanos atacó a Konata, el asesino de héroes Stein debe estar relacionado con ellos. Tengo que salvarla. ¿Por qué no hay señales de una pelea? ¿Acaso terminó en un instante? ¿A qué clase de enemigo se enfrentó? ¿Debería culpar a Todoroki por no esperarla? No, debería culparme a mí mismo. Los pensamientos de Midoriya se desbocaron caóticamente. Durante ese tenso silencio, comenzaron a llegar más héroes, respondiendo al llamado de Endeavor a través de Todoroki. Al ver la escena que tenían ante sí, Stein, atado firmemente por 3 estudiantes, quedaron atónitos. Midoriya, ¿no te dije que te quedaras en el coche? Gran Torino apareció en un instante, dispuesto a patear a Midoriya en la cara, pero se detuvo a mitad de camino al percatarse del estado del chico. Dirigiéndose a Ida, su voz se endureció. Dime. ¿Qué demonios pasó? Gran Torino, el anciano aparentemente modesto con el Don Jet, antiguo profesor de All y actual mentor de Midoriya. Pero antes de que Ida pudiera responder, un sonido proveniente de arriba atrajo la atención de todos. Alzaron la vista y vieron un enorme gnomo volador surcando el cielo. Llevaba a alguien a bordo. Esa es, Konata. En el momento en que Todoroki se dio cuenta de quién era, su expresión cambió por completo. El gnomo aterrizó en un tejado cercano. Una figura delgada y desgarbada apareció a su lado. Bueno, ¿a todos les apetece jugar un pequeño juego? Shigaraki Tomura se humedeció los labios secos, con un destello de emoción en la voz. Lo prometo, este será un juego muy divertido. En cierto modo, Konata Izumi era una existencia única, sin precedentes ni sucesores. Su peculiaridad era prácticamente una garantía de rehén perfecto, ¿verdad? La misma situación inevitable e ineludible que la de alguien que siempre, sin falta, pisa el único chicle que encuentra en la calle. En cualquier momento y lugar. Súper, jodidamente, molesto. Tumbada en la azotea de un edificio alto, la expresión de Konata permaneció impasible. Detrás de ella se alzaba la grotesca y retorcida figura de un gnomo. Delante, solo el borde de la azotea. La fresca brisa nocturna le acariciaba el cabello, pero Konata no sentía frío en absoluto. Sinceramente, lo que le apetecía hacer ahora mismo, era matemáticas. Dado que este edificio tiene unos 10 pisos, aproximadamente 3 metros por piso, y la constante de gravedad estándar G. Si salto, ¿cuántos segundos tardaré en tocar el suelo? Apretó los dientes mientras su mente reproducía la fría voz de aquel hombre enmascarado de hierro cuando la entregó al gnomo, como si fuera un pedazo de basura. Ya no me sirve. La naturaleza especial de su peculiaridad hace que esa habilidad solo funcione a través de ella. Es toda tuya. Juega con ella, haz de ella un juego si quieres. Este desgraciado.
Le lanzó una mirada fulminante al joven que estaba a su lado, con ganas de patearlo directamente desde el tejado. No es que le asustaran las alturas, pero el riesgo de caer y dejar solo una mancha de sangre. Sí, eso la motivaba a pensar rápido. Abriendo la interfaz de su sistema mental, Konata evaluó rápidamente sus opciones. La misión para obtener el segundo don seguía activa, aunque el suyo ya había regresado. No es que importara ahora. Ya se ocuparía de eso después. Nada de movimientos bruscos, se recordó a sí misma. Si hacía demasiado ruido, el gnomo podría aplastarla en un instante. Un rayo real también estaba descartado. Era demasiado obvio. Aún no estaba lista para revelar sus intenciones. Sus heridas habían mejorado un poco. Ahora podía moverse. Tal vez, solo tal vez, si lo hiciera en el momento justo, podría derribar a este tipo de una patada. Sí. Eso podría funcionar. Mientras ella seguía tramando en silencio sus próximos pasos, la voz de Shigaraki rompió el silencio. Sí, así es. Nada de movimientos bruscos. El gnomo no sabe controlar su propia fuerza. Un pisotón y, ¡zas! Shigaraki hizo un gesto con la mano, ilustrando vívidamente su punto. Serías simplemente un desastre de blanco y rojo. Si estamos jugando, hay que seguir las reglas. Mis reglas, ni hablar. Murmuró entre dientes. ¿Eh? Shigaraki parpadeó, justo cuando una voz débil pero furiosa surgió a sus espaldas. Tú, baja aquí, cabrón. El gnomo notó su repentino movimiento casi al instante, lanzando su puño como una bala. Pero antes de que el golpe pudiera conectar, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, haciéndolo estrellarse contra un tanque de agua con un estruendo ensordecedor. Se tambaleó, aturdido por un breve instante. Shigaraki se giró bruscamente, solo para que una pequeña figura se le escapara, a escasos centímetros de alcanzarlo. Al ver a la chica caer de bruces desde la azotea, Shigaraki se quedó completamente en silencio durante 3 segundos. Mientras caía dando vueltas en el aire, Konata levantó el dedo corazón hacia el tejado que se encogía sobre ella, con la mirada fija en la villana de pelo pálido. Esta es mi vía de escape, Jojo. Los labios de Shigaraki se crisparon de irritación y su voz se tornó fría. Nomu. Mátala. Ante la orden, el Nomu se lanzó desde el edificio en una aterradora caída libre, su monstruosa forma dirigiéndose hacia ella. Konata, aún en caída libre, se dio cuenta de algo que le revolvió aún más el estómago. Mierda. Me pasé todo este tiempo planeando la huida, pero no pensé en cómo sobrevivir al aterrizaje. Desde esta altura, seguro que me estampo. Oportunidad, murmuró uno de los profesionales en tierra, con la mirada fija en la chica que caía. Entre los héroes reunidos, solo Gran Torino, con su don de propulsión a chorro, tenía la velocidad necesaria para intentar un rescate. A decir verdad, después de que Midoriya Izuku le contara sobre esa misteriosa chica que lo había ayudado a comprender el poder de One for All tan rápidamente, Gran Torino sentía una curiosidad enorme. Pero alguien más fue más rápido. Ignorando sus piernas ya maltrechas, Midoriya abandonó su uso más seguro del 5% de One for All, volviendo a la brutal explosión de alta potencia que tenía cuando heredó el don. El 100% de su poder estalló a través de sus piernas, impulsándolo hacia adelante con una fuerza capaz de quebrar huesos. Aún así, no fue suficiente. Desde tierra, todas las miradas seguían el rápido descenso de la chica. Ya estaba a unos 3 pisos de altura, el gnomo que se abalanzaba sobre ella apenas un piso detrás, mientras que a Midoriya aún le quedaban por recorrer al menos 100 metros. A ese ritmo, el gnomo la alcanzaría primero y la mataría, sin duda alguna. De repente, el gnomo se quedó congelado en el aire. Su cuerpo se tensó violentamente, como si una mano invisible le hubiera arrebatado el control, y cayó en caída libre igual que ella. Pero con su mayor masa y velocidad, si chocaban, eso solo significaría una cosa: una masacre sangrienta en el pavimento. Y entonces, la velocidad de Midoriya se disparó de nuevo, una violenta oleada de poder desgarró sus músculos ya maltrechos. Sus piernas gritaron, viejas heridas se reabrieron, la sangre brotó y empapó sus pantalones de un carmesí intenso. Uno para todos, 100%. Entre todos los presentes, solo Gran Torino parecía comprender el verdadero precio de lo que Midoriya estaba haciendo. Mientras el chico se lanzaba hacia adelante, logrando atrapar a la chica en sus brazos justo antes de que el gnomo la embistiera, ambos se estrellaron de hombro contra la ventana de una oficina, cubriendo el suelo de fragmentos de vidrio. Al ver al chico imprudente aferrarse a la chica como si fuera su salvavidas, Gran Torino exhaló suavemente y negó con la cabeza.
Este chico, un día va a destrozarse esas piernas. HMPH. Debe ser el hedor amargo del primer amor, la juventud. 71. Capítulo 70. Las consecuencias. El agudo silbido del viento llenó sus oídos, seguido del crujido de cristales rotos. Konata Izumi volvió en sí, aturdida por la confusión, al darse cuenta de que Midoriya Izuku la protegía con firmeza en sus brazos. La sangre brotaba de la espalda de Midoriya y se extendía por el impoluto suelo de mármol de lo que parecía ser una especie de oficina. Antes, para protegerla del impacto, había usado su propio cuerpo como escudo. Entre la fuerza del choque y los fragmentos de vidrio roto en el suelo, su espalda era ahora una masa informe de carne y sangre. Sus piernas estaban aún peor, oscuras por los moretones, con los huesos claramente destrozados. Verlo así era absolutamente desolador. A pesar de sus temblores, Konata se puso de pie y miró al chico que yacía inconsciente frente a ella, con una expresión que reflejaba emociones complejas. Con un leve suspiro, miró el abrigo que llevaba sobre los hombros. Sin dudarlo un instante, se lo quitó, recogió un trozo de cristal del suelo y rasgó la tela en tiras. Luego, con cuidado, vendó las piernas de Midoriya con los improvisados vendajes, intentando detener la hemorragia incesante. Con tan poco tiempo y recursos, esto era todo lo que podía hacer por el momento. Como mínimo, primero tenía que detener la hemorragia. Por fin te lo había pagado una vez, y ahora te debo otra vez. Siento que la deuda no para de crecer, murmuró con voz temblorosa mientras se ponía de pie con dificultad. Su mirada se dirigió hacia adelante. De pie entre los fragmentos esparcidos cerca del enorme agujero en los ventanales que iban del suelo al techo, Shigaraki Tomura emergió de la niebla del portal de Kurohiri. Esta vez solo, sin su habitual compañero sombrío. Se suponía que solo era un juego, ¿sabes? Dijo Shigaraki con voz fría y teñida de aguda irritación. ¿Por qué no me dejas divertirme un poco? Este escenario que preparé para ti, ¿por qué arruinar una actuación tan perfecta? Vale, puedo ignorar que Kurohiri me haya abandonado, pero que Stein intervenga para ayudarte. ¿Qué te pasa con la suerte, Konata dejó escapar otro suspiro, y sus ojos se posaron brevemente en Midoriya, que yacía inconsciente a sus pies. Sinceramente, me agotas, dijo en voz baja, con un tono cortante. Eres como un niño grande que nunca creció. Me he esforzado mucho por no encariñarme con nada en este mundo, pero esta vez me has sacado de quicio. Extendió la mano hacia el aire, sus dedos cerrándose en la nada, hasta que el peso familiar de su arma, la forma ardiente de la Nieto no Shana, se materializó en su mano. Las llamas lamieron el filo de la hoja mientras fijaba su mirada en el muchacho que tenía delante. Malicia retorcida. El mal acechando en la oscuridad. Para mí, ni siquiera te acercas, dijo con voz serena, tan tranquila que resultaba aterradora. No suelo perder los estribos. Nunca le he visto el sentido. Incluso la muerte, es solo otra parte de la vida. Su mirada se endureció, y un escalofrío recorrió sus siguientes palabras. Pero tú sí que has conseguido enfadarme. La absoluta quietud de su tono provocó un escalofrío instintivo en Shigarski. Su cuerpo se movió instintivamente, retrocediendo mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Su mentora le había dicho, le había jurado, que no podría usar su don durante días. Entonces, ¿por qué? Todo había cambiado. En el instante en que la ardiente hoja cobró vida en su mano, la niña que tenía delante ya no era la misma niña que jugaba con un juguete. Era algo distinto. Algo que, a sus ojos, florecía como una flor regada por la oscuridad y el pecado más puros. Fue el miedo, repentino y sofocante, lo que le oprimió el pecho. Cuando la hoja cortó el aire hacia él, su cuerpo se paralizó. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida, mientras la muerte se abalanzaba sobre él. Shigaraki. El rugido de Kurohiri irrumpió en ese instante. En la fracción de segundo antes de que la hoja pudiera alcanzarlo, el portal lo engulló y lo arrastró hasta hacerla desaparecer de la vista. Una explosión ensordecedora sacudió el edificio. La ventana, ya rota, se abrió de golpe, y todos los cristales del suelo se hicieron añicos en un instante. La onda expansiva invisible se propagó por el aire, extendiéndose decenas de metros antes de disiparse finalmente. Konata permaneció inmóvil un instante, su cuerpo se balanceaba, y luego se desplomó sin fuerzas sobre el suelo, inconsciente. La hoja se le resbaló de los dedos, desapareciendo en el vacío como si nunca hubiera existido. Aproximadamente un minuto después, Todoroki Shoto y Gran Torino finalmente llegaron. La larga y caótica noche finalmente llegaba a su fin. Una flor extraña, murmuró.
Cuando Konata finalmente despertó, después de quién sabe cuántas horas de sueño, se encontró mirando fijamente un techo blanco, con el fuerte olor a desinfectante de hospital en la nariz. Parpadeando lentamente, se incorporó en la cama. Siento que la mayoría de mis heridas han sanado. Ya no me duele nada, solo tengo un poco de hambre. Seguro que Recovery Girl estuvo aquí, murmuró, tocándose el brazo pensativamente. La habitación en la que se encontraba era claramente una sala privada, probablemente acondicionada para mantener la tranquilidad. La puerta estaba cerrada, la habitación vacía y en paz. Tras levantarse de la cama y calzarse las zapatillas de hospital que habían dejado junto a ella, Konata se dirigió sigilosamente a la puerta. En cuanto la entreabrió, los ruidos amortiguados del pasillo inundaron sus oídos, y su mirada se posó inmediatamente en Olmig, que se alzaba imponente entre la multitud. Así que realmente fue tan malo, ¿eh? Unos minutos más tarde, se sentó en un banco del pasillo y escuchó en silencio mientras Olmig explicaba lo que había sucedido. El ataque de los villanos a Osu había sumido a la ciudad en el caos. Antes incluso de que Endeavor llegara, el inmenso poder de los Nomu había abrumado por completo a los héroes profesionales presentes. Aparte del primer Nomu que logró eliminar al principio, los otros 4 habían sembrado el terror, dejando tras de sí un rastro de destrucción y heridos. El número de muertos ya ascendía a cientos, con muchísimos heridos. Comparados con semejante devastación, los crímenes de Stein parecían casi insignificantes, incluso si el asesino de héroes ahora era clasificado como miembro de la Liga de Villanos. Y en el centro de todo, estaban ellos 4. De todo el grupo, Midoriya Izuku fue quien sufrió los daños más graves, mientras que Todoroki fue quien menos sufrió. El estado de Izuku era tan crítico que Olmig tuvo que traer personalmente a Recovery Girl para que lo atendiera. Tras respirar hondo para tranquilizarse, Olmig se giró hacia la chica que estaba sentada en silencio a su lado, con expresión seria. Konata, tengo que preguntarte algo, dijo. ¿Tudon, sigue ahí? En el hospital, Olmig era, como era de esperar, el centro de atención. En cuanto supo lo que había ocurrido en la ciudad de Osu, su preocupación por Midoriya Izuku lo impulsó a arrastrar a Recovery Girl y correr hacia allí en plena noche. Pero lo que realmente le preocupaba aún más era el don de Konata Izumi. Antes, mientras ella seguía inconsciente, lo único que podía hacer era esperar afuera. Ahora que por fin había despertado, no pudo evitar sentir ansiedad mientras le hacía con cuidado la pregunta que lo atormentaba. En aquel entonces, no entendía por qué la Liga de Villanos había atacado específicamente a Konata. Pero si lo que sospechaba era cierto, que el hombre al que creía haber matado seguía vivo, construyendo en secreto una organización tan peligrosa, entonces todo tendría sentido. Al oír la pregunta de Olmig, Konata se quedó paralizada por un segundo. Entonces, ¿este cabeza hueca realmente lo sabe? Aún así, para ella los dones son básicamente como mercancías. Si él quisiera uno, su sistema podría fácilmente crearle docenas. Murmuró para sí misma, pero, tras pensarlo un momento, respondió. Mi don sigue intacto. Pero, Olmig, hay algo que creo que deberías saber. Después de todo, ese cabeza hueca nunca le pidió que guardara su secreto. Entonces, ¿para qué molestarse en esconder algo? Para cuando Konata terminó de explicar, la expresión de Olmig se había ensombrecido, frunciendo el ceño con fuerza, aunque no dijo ni una palabra. Eso es todo, dijo Konata, levantando las palmas de las manos como para resumirlo. No sé por qué, pero estoy segura de que me quitó mi don antes, y luego me lo devolvió. Todo lo que pasó después, ya lo sabes, así que no te aburriré con los detalles. En fin, no solo ese cabeza de lata. Ese tipo con la máscara de mano cortada, y también el que sale humo, todos están completamente desquiciados. O sea, la verdad, son casos de manual para terapia. En silencio, Olmig asintió levemente y luego caminó rápidamente hacia la salida del hospital, sacando su teléfono del bolsillo. Parecía que iba a hacer una llamada urgente, pero ¿a quién? ¿Quién sabe? Tras un estiramiento perezoso, Konata echó un vistazo a la horrible bata de hospital que llevaba puesta, hizo una mueca y se deslizó de nuevo a su habitación. Unos minutos después, apareció vestida con su ropa habitual, bueno, casi toda. Su querido traje de combate había quedado hecho jirones por sus propias manos, dejándola solo con una sencilla camiseta blanca. Al pensar en su teléfono, que había muerto de forma trágica y prematura durante el caos, sintió una punzada aguda en el pecho. Claro, no es que ella hubiera sufrido daños permanentes, e incluso había muchas posibilidades de que consiguiera un segundo don gracias a todo esto, pero económicamente, un desastre total.
El traje de combate se podía reparar, sí, pero eso costaba dinero. Los teléfonos se podían reemplazar, sí, pero eso también costaba dinero. Y en ese preciso momento, el dinero era precisamente lo que no tenía. Tras rebuscar en todos sus bolsillos, Konata finalmente sacó todo su patrimonio. Una sola moneda de 100 yenes que descansaba en la palma de su mano. Ella lo miró fijamente en silencio. 100 yenes. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? ¿Comprar un tazón barato y sentarse en cuclillas al borde de la carretera a pedir limosna? Sus labios se crisparon mientras guardaba cuidadosamente la moneda en su bolsillo. Luego, recordando lo que Olmig le había dicho antes, se dirigió hacia donde Endeavor estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. En el instante en que lo vio, sus ojos se iluminaron. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él con la mano extendida. Oye. Un préstamo de emergencia. ¿Me puedes prestar 1000 yenes? Te juro que te los devolveré cuando vuelva a la UA. Endeavor se congeló. Hace un momento, había planeado ofrecerle unas palabras de preocupación. Pero ahora... No. Ya no. Guardó la cartera en el bolsillo, le dirigió una mirada fría a través del cristal hacia la habitación del hospital, dejó escapar un seco HMPH y dio media vuelta, alejándose a grandes zancadas como si nunca hubiera estado allí. Mientras tanto, dentro de la habitación del hospital, la discusión sobre el incidente del asesino de héroes aún continuaba. Tal como están las cosas, dijo una figura alta y uniformada con cabeza de perro, el jefe Kenjitsu Raigamae, jefe de policía de la ciudad de Osu, cuyas palabras terminaban con un ladrido seco, todos ustedes son solo estudiantes. No tienen sus licencias provisionales, no estaban autorizados a actuar y, sin embargo, usaron sus dones para herir a alguien. Por lo tanto, los 6 enfrentarán graves consecuencias. ¡Guau! Se trataba de un debate sobre las normas que regían su sociedad. Si no hubiéramos intervenido, argumentó alguien, ¿preferirías que nos hubiéramos quedado parados mirando cómo el asesino de héroes mataba a alguien? Fuimos los únicos que lo encontramos. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Acaso estás diciendo que cumplir la ley significa hacer la vista gorda y dejar morir a la gente? ¿Crees que solo porque el resultado fue bueno, eso justifica que se infrinjan las reglas? El rostro canino de Kenjitsu Raigamae permaneció inexpresivo. Esta sociedad se basa en reglas, dijo rotundamente. Sin esas reglas que la mantienen unida, se habría derrumbado hace mucho tiempo. El hecho de que aún no lo entiendas solo demuestra tu inmadurez. Cierra los ojos y reflexiona con atención. Si esto, hizo un gesto brusco, si así es como luce la próxima generación de héroes, estudiantes de la UA, entrenados por el mismísimo Olmig, entonces me parece profundamente decepcionante. Porque aún no se han dado cuenta, pero todavía están lejos de tener lo que se necesita para ser considerados verdaderos héroes. En la habitación del hospital, la tensión se hizo palpable tras las palabras de Kenjitsu Raigamae, el jefe de policía. Sus frías palabras finalmente llevaron a Todoroki Shoto al límite. En realidad, tenía sentido. Los 3 habían atravesado prácticamente las fauces de la muerte para derrotar al asesino de héroes, y por eso, Konata Izumi había sido secuestrada por la Liga de Villanos. Si Midoriya no hubiera arriesgado su vida para traerla de vuelta, Todoroki sabía que jamás se lo habría perdonado. Cuando oyeron que el jefe de policía de la ciudad de Osu había venido a reunirse con ellos, Todoroki, Midoriya e Irida sintieron un orgullo silencioso. Al fin y al cabo, habían logrado algo que la mayoría de los héroes profesionales no podían. Pero en lugar de elogios o reconocimiento, recibieron severas advertencias y la amenaza de castigo. La humillación fue tan dolorosa que les dolió profundamente, y aunque los 3 asintieron, Todoroki fue quien estuvo a punto de estallar. «Maldito perro, ¿dije algo malo?» Kenjitsu Raigamae abrió lentamente sus penetrantes ojos de lobo. ¿Acaso entiendes por qué existe la profesión de héroe? ¿Sabes por qué solo los héroes con licencia pueden usar sus dones en público? ¿Comprendes por qué los héroes deben ser evaluados, entrenados y aprobados antes de poder actuar? Sus preguntas a toda velocidad ahogaron cualquier réplica furiosa que Todoroki estuviera a punto de lanzar. Si todos actuaran como tú, ignorando las reglas cuando les conviene y felicitándose por ayudar, esta sociedad se habría derrumbado hace mucho tiempo. Una voz suave, casi tímida, rompió el tenso silencio. Disculpen. ¿Les importa si intervengo un segundo? La puerta se abrió con un crujido y una cabeza de pelo puntiagudo, no, una cabeza con un mechón rebelde en la parte superior, se asomó por la rendija. Konata Izumi alzó la mano con torpeza, mientras 4 pares de ojos se volvían hacia ella al unísono.
En el instante en que Midoriya la vio de pie allí, instintivamente comenzó a levantarse, solo para ser empujado de nuevo sobre la cama con una fuerza sorprendente. Primero la comida, después la charla, dijo Konata, metiendo una caja de comida para llevar en las manos de Midoriya. Luego les dio 2 cajas más a Ida y Todoroki, sosteniendo la bolsa de papel sobre su brazo. Gracias, dijo Ida con sinceridad, intentando con torpeza aceptar la caja con su mano ilesa. Konata miró el último recipiente, el que había comprado para ella, y dudó un instante. Luego, con una expresión de dolor en el rostro, se lo ofreció a Inuka y a regañadientes. No hace falta, dijo el jefe de policía con sequedad, aunque sus rasgos caninos se contrajeron al ver la expresión de profunda tristeza en su rostro. ¡Oh! ¡Genial! Entonces no lo desperdiciaré. Dijo Konata con reflejos ultra rápidos, tirando de la caja hacia atrás y abrazándola contra su pecho. Tras aclararse la garganta con un tono fingidamente serio, se giró hacia los demás. Bien, ya que el oficial serio de aquí se pasó un poco de la raya antes, permítanme traducir. Estuve afuera los últimos minutos, así que escuché casi toda la conversación. Empecemos desde el principio, ¿de acuerdo? Todoroki-kun, cuando te separaste de tu padre para ir a pelear, ¿le pediste permiso primero? Todoroki frunció el ceño, sin saber a dónde iba a parar todo aquello. Konata suspiró, sacudiendo la cabeza con una decepción exagerada. Así que no lo hiciste. Vaya. ¿Y te pasaste todas esas aburridas clases de fundamentos del héroe para nada, eh? Enderezó la postura, adoptando el aire de una profesora que da una clase magistral. Verás, cuando perseguí a Nomu, al menos le grité a Endeavor pidiéndole permiso verbal para usar mi don. No me contestó, pero bueno, el intento cuenta. Así, si algo salía mal, adivina quién tendría que cargar con la culpa en vez de mí. Exacto. Papá Endeavor. Levantó las manos, con una expresión de absoluta satisfacción por su propia lógica. ¿Saben por qué el oficial Dogo no está aquí para darme una charla? Porque actué con inteligencia. Pero ustedes... parecían un grupo de novatos que creen que las reglas no importan. Y créanme, en este mundo, las reglas sí importan. Ella miró a Kenjitsu Ragamae con expectación, y por un instante, el curtido oficial pareció casi, divertido. Exactamente, dijo con un profundo suspiro. Volviéndose hacia los 3 muchachos, inclinó la cabeza en una reverencia. Le expreso mi más sincero agradecimiento. Lo que dije antes era la versión oficial, las palabras que estoy obligado a pronunciar como agente de la ley. Pero como persona, como alguien que valora lo que usted hizo, le debo mi agradecimiento. Cuando volvió a alzar la vista, la severidad de su rostro se había suavizado. Si se hiciera pública toda la verdad sobre este incidente, serían aclamados como héroes. Pero también se enfrentarían a sanciones por infringir la ley. No quiero que eso suceda. Así que, aquí les propongo un compromiso. Se enderezó y continuó con calma. Oficialmente, anunciaremos que Stein fue capturado por Endeavor. Hubo pocos testigos, así que esto se mantendrá. No serás castigado, pero tampoco te llevarás el mérito. Esta es la mejor solución que puedo ofrecer. Midoriya, Ida y Todoroki intercambiaron miradas. No fue una decisión fácil, pero al final asintieron en señal de acuerdo. En este mundo, las reglas siempre eran lo primero. Al salir, Kenjitsu Ragamae se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Lamento lo que dije antes. Sin importar lo que digan las reglas, en mi corazón, ustedes 3, son verdaderos héroes. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? Konata se lanzó hacia adelante, señalando con el pulgar hacia sí misma con una amplia sonrisa. Tu mechón de pelo es muy lindo, dijo Kenjitsu Ragamae tras una pausa, y luego cerró la puerta rápidamente tras de sí. Konata. 72. Capítulo 71. La verdad detrás de la mentira. Tras la marcha de Kenjitsu Ragamae, los siguientes asuntos dejaron de tener que ver con ellos. Lo que siguió fue la acción disciplinaria contra varios héroes profesionales. Manual, el mentor de Ida Tenya durante sus prácticas. Gran Torino, el mentor de Midoriya Izuku. Y Endeavor, el mentor de Todoroki Shoto. Estos 3 héroes profesionales iban a ser sancionados por su mala orientación. Porque, bueno, esa es la regla. Mientras tanto, en la habitación del hospital donde se alojaban los 4, gracias a la broma casual que Kenjitsu Ragamae había hecho antes de marcharse, Konata Izumi no se sentía muy bien. Extendió la mano y tiró del mechón de pelo que tenía en la parte superior de la cabeza, dudando durante un buen rato antes de decidir que simplemente no podía arrancárselo. Si perdiera su mechón de pelo, entonces sería simplemente, Kanata.
No, espera, comparada con Kanata, al menos aún conservaba su lunar. Con un suspiro de impotencia, Konata se dio la vuelta, su expresión cambió en un instante. Apoyando firmemente las manos en sus caderas, miró fijamente a los 3 chicos en la habitación y ladró. ¿Qué miran? Si no empiezan a comer, ¿quieren que les dé de comer con cuchara? En serio, todos ustedes son un verdadero problema. ¿Saben siquiera por qué Recovery Girl no los curó del todo? Fue para que aprendieran la lección. Un suave HMPH provino de la cama. Era la única con un mechón de pelo largo. Konata los ignoró y se dirigió a la mesa, tomó su comida para llevar y comenzó a comer. En el instante en que probó el primer bocado de comida normal, tras días de sufrir con comidas medicinales amargas, Konata sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Sí, decisión tomada. Después de esto, iba a pedirle dinero prestado a Endeavor y luego pedir comida a domicilio en secreto cuando no hubiera nadie cerca. Al verla de espaldas mientras comía felizmente, Todoroki bajó la mirada y abrió su propia comida para llevar. Su rostro se ensombreció al instante. Tomando el recipiente en la mano, se dirigió hacia Ida. Ida, ¿podemos intercambiar? No me gusta mucho la chuleta de cerdo. Pero con el brazo derecho aún inutilizado, Ida tenía dificultades incluso para comer, ya que carecía de la destreza ambidiestra de Konata. Así que Todoroki se dirigió a Midoriya, quien disfrutaba de su chuleta de cerdo como si fuera lo mejor del mundo. Al parecer, Midoriya había pedido 4 raciones idénticas. Todoroki no pudo evitar mostrar una leve exasperación. Tras terminar de comer, Konata recogió con disimulo todos los envases vacíos y los metió en una bolsa. Haciéndoles un gesto con la mano sin darles tiempo a decir palabra, abrió la puerta, salió con la basura y la cerró con firmeza tras de sí. Acababa de tirar la bolsa a la basura y se dirigía a su habitación para un merecido descanso cuando apareció Gran Torino. Tras una larga e infructuosa conversación con el anciano parlanchín, Konata finalmente logró indicarle la dirección de la habitación de Midoriya. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta para descansar, aparecieron Recovery Girl y All Might. Con paciencia, repasó algunos detalles sobre el villano con cabeza de lata gigante y luego los echó. Justo cuando estaba a punto de desplomarse en la cama, vio a Endeavor acercándose. ¿Qué es esto? ¿Un esfuerzo colectivo para asegurarse de que nunca duerma? Mientras tanto, en el destartalado bar regentado por Kurohiri, Shigaraki estaba ocupado rebuscando entre los informes de prensa. Buscaba menciones de la Liga de Villanos. Pero por mucho que buscara, apenas aparecían titulares sobre ellos. En su lugar, había un sinfín de historias sobre el asesino de héroes, Stein. Esa noche, la única razón por la que el Nomu perdió repentinamente el control de su cuerpo fue por culpa de Stein. Usando una cuchilla oculta en su manga, Stein cortó las cuerdas que lo ataban y luego lamió una gota de sangre del suelo cuando el Nomu pasó volando por encima. En ese breve instante, hizo lo que nadie esperaba. Se lanzó hacia adelante y acabó con el Nomu él mismo. Fue debido a la interferencia de Stein que Gran Torino y los demás llegaron más tarde de lo debido. En el corazón de Stein latía una convicción aterradora. Fue precisamente esa ideología la que le permitió convertirse en el asesino de héroes. Cuando se subió el vídeo de aquella noche, se viralizó en internet en menos de un día. La opinión pública fue dispar, pero no cabía duda. La ideología de Stein empezó a inspirar a aquellos con malicia en sus corazones, uniéndolos bajo un objetivo común. Desde cualquier punto de vista, Stein y la Liga de Villanos parecían aliados, por lo que estas personas, naturalmente, dirigieron su atención hacia la Liga. Cualquier otra persona se habría alegrado de la atención recibida. Pero para Shigaraki Tomura, era exasperante. En su opinión, él debería haber sido el centro de atención. La Liga era la que sembraba el caos. ¿Por qué un psicópata moralista como Stein tenía que robarles el protagonismo? Ver cómo todos hablaban de Stein mientras que la Liga apenas era mencionada hizo que Shigaraki hirviera de frustración. Así que cuando Kurohiri entró cargando una caja de alcohol, se detuvo en seco y sintió que su alma se desinflaba. La ordenada hilera de vasos que había colocado antes ahora no era más que fragmentos rotos, y el último vaso que quedaba temblaba en la mano de Shigaraki, a segundos de unirse a los demás. En ese momento, Kurohiri realmente quería renunciar. El incidente de Hero Killer Stein en la ciudad de Osu terminó oficialmente con la captura de Endeavor, o al menos eso afirmaba el comunicado oficial. Sin embargo, a juzgar por la expresión del rostro de Endeavor durante la rueda de prensa, decir que no estaba contento sería quedarse corto. Busca llamar la atención.
Chasqueando la lengua, Konata murmuró su opinión sobre la forma en que Endeavor se apropiaba de la gloria ajena mientras le devolvía el teléfono a Todoroki. Aunque el incidente había sido un gran desastre, en realidad ya no les preocupaba. Su experiencia laboral debía continuar como siempre. Iida-ten ya fue llevado a casa por su madre al día siguiente. Las heridas de Todoroki eran las más leves y ya casi habían sanado, pero Midoriya... Bueno, el pobre aún necesitaba al menos 2 días más en el hospital. Así pues, con Iida ya fuera, Konata y Todoroki regresaron a la agencia de Endeavor para continuar con sus prácticas. Endeavor ya se había adelantado para atender a los medios, mientras que ellos dos se preparaban para marcharse. «Dame 5 minutos», bajó enseguida, dijo Konata saludando a Todoroki, que estaba de pie en la entrada del hospital, antes de subir corriendo las escaleras. Todoroki guardó el teléfono en el bolsillo y miró el cielo despejado y soleado, dejando escapar un leve suspiro. Después de todo, Konata ya había pasado un día entero en el hospital. Conocía bien el lugar. Cuando llegó a la habitación de Midoriya, casualmente vio salir a All Might. «Oh. ¿Vienes a ver al joven Midoriya?» All Might la saludó con una sonrisa deslumbrante, mostrando sus dientes blanquísimos. «Está justo dentro. No voy a interrumpir. Nos vemos en la UA». Antes de que pudiera decir nada, All Might se esfumó a una velocidad sobrehumana, desapareciendo al doblar la esquina como si alguien lo estuviera persiguiendo. «Supongo que se le acabó el tiempo», murmuró para sí misma, imaginando al héroe número 1 huyendo para salvar su vida, y abrió la puerta. Dentro de la habitación, Midoriya estaba sentado en su cama, sumido en sus pensamientos, con la barbilla apoyada en la mano, completamente ajeno a su llegada. «Midoriya, tengo algo que quiero decirte». Tras respirar hondo, Konata se acercó a la cama, con un semblante serio por una vez. «¿Eh?» Konata-san. La cabeza de Midoriya se levantó de golpe, como si acabara de ver un fantasma. «¿Podrías dejar de actuar como si hubieras visto un fantasma cada vez que me ves?», suspiró, interrumpiéndolo a mitad de la frase. «Se supone que debo regresar a la agencia de Endeavor. Pero, antes de eso, quería agradecerte lo que hiciste». Su expresión se suavizó, volviéndose compleja. «Somos compañeros de clase. En una situación así, claro que intervendría». «No es para tanto», dijo Midoriya rápidamente, agitando las manos. «Solo compañeros de clase, ¿eh?» Bajó la mirada y su voz denotaba una silenciosa decepción. «¿Estás diciendo que lo que vivimos, ese vínculo de vida o muerte, se puede minimizar con la simple palabra compañeros de clase?» Midoriya se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Justo cuando iba a abrir la boca, ella levantó la cabeza de repente, con los ojos brillando de convicción. «A partir de ahora», declaró, apretando los puños con una confianza desbordante, «somos hermanos». Tras un momento de silencio atónito, Midoriya también apretó los puños y le dedicó una amplia sonrisa. «¿Sí? Somos hermanos». Esa no era la respuesta que esperaba. Al ver su sonrisa radiante, Konata sintió un escalofrío. De alguna manera, sintió que acababa de perder. Al salir, Todoroki la miró a la cara, donde se apreciaba un ligero ceño fruncido. «¿Qué te pasa? ¿Estás frunciendo el ceño?» «Todoroki-kun, ¿sabes cuáles son las 2 cosas más dolorosas del mundo?», preguntó Konata con una expresión exagerada. «¿Qué son?» «Una persona», dijo, apretando un billete de 10.000 yenes contra su pecho, «le debe mucho dinero a alguien. Solo iba a pedir prestado un poco para el billete de tren, pero Midoriya ni lo dudó, me metió un billete de 10.000 yenes. Si no lo hubiera detenido, te juro que se habría quedado sin un centavo. Maldita sea, ¿acaso sois todos ricos en secreto? ¿Cuánto es tu paga mensual?», preguntó Todoroki, inclinando la cabeza. «Unos 5.000 yenes, suficiente para un mes». «Espera, ¿qué le pasa a esa cara?». «Nada», respondió Todoroki secamente, dándose la vuelta. «Vámonos. Perderemos el tren». «Oye, oye, oye. ¿No quieres oír la segunda cosa más dolorosa del mundo?». «No». Les guste o no, su experiencia laboral continuó. Quizás se debió a que Endeavor estaba irritado por el incidente de Osu, pero el entrenamiento se volvió aún más duro en los días siguientes. Cuando finalmente terminaron las prácticas, Konata se sentía como un prisionero liberado tras una larga condena. Tanto es así que, en cuanto terminó, compró un billete, soportó el mareo y se arrastró de vuelta a la UA. En cuanto abrió la puerta del apartamento de Midnight-sensei, se desplomó en la cama, cerró los ojos y decidió dormir durante todo el día y la noche. Ella no sabía si los demás habían aprendido algo útil durante sus prácticas.
Lo único que sabía era que estaba completamente agotada. De ninguna manera me voy a convertir en una loli musculosa, maldita sea. Tras una semana entera de entrenamiento brutal bajo las órdenes de Endeavor, Konata Izumi estaba completamente agotada. Así que, cuando por fin regresó y se permitió relajarse, sumado al mareo que aún sentía por el viaje de vuelta, durmió profundamente. Incluso cuando Midnight-sensei regresó a casa, la alzó en brazos y la llevó al baño, Konata no se movió ni un ápice. Quién sabe cuánta ventaja habrá sacado Midnight durante ese tiempo, sin embargo, a juzgar por sus respectivas cifras, probablemente Konata tenía la ventaja. A la mañana siguiente, aún frotándose los ojos soñolientos, Konata llegó a la escuela y encontró a la mayoría de sus compañeros ya en el aula, comentando animadamente sus experiencias de prácticas de una semana de duración. Tsuyu Asui estaba charlando con Kyoka Hiro y Ochako Uraraka cuando la vieron. En un instante, el grupo la rodeó. Todos habían oído algo sobre lo sucedido en la ciudad de Osu. Si bien los detalles que conocían provenían de la versión pulida difundida por la policía, eso no les impedía especular sobre lo que realmente ocurrió. «Konata, ¿estás bien? He oído que la Liga de Villanos te ha vuelto a poner en la mira», preguntó Uraraka con ansiedad, apoyándose en el escritorio de Konata en cuanto se sentó. «Ah, estoy bien, bueno, casi», dijo Konata con indiferencia, haciendo un gesto con la mano. «Apenas me lastimé. Sinceramente, deberían preocuparse más por Midoriya y los demás. Sobre todo por Midoriya. Él fue quien se llevó la peor parte. Konata-chan, pero, la gente decía que eras tú quien corría mayor peligro en ese momento. ¿Qué fue lo que realmente sucedió?», insistió Tsuyu. Al parecer, ya habían hablado de esto antes de que ella llegara, porque nadie mostraba intención de marcharse. Ante la pregunta de Tsuyu, Konata ladeó la cabeza pensativamente. Los detalles de su secuestro, solo se los había contado a All Might y a Recover Eagle. En cuanto al extraño trato que hizo con aquel hombre, jamás había hablado de ello. Endeavor también lo había preguntado una vez, pero tras enterarse de que All Might ya había hablado con ella, se infló con ese orgullo tsundere tan característico y dijo que ya no quería saber nada más. Un comportamiento tsundere de manual. Por supuesto, Konata podría decir la verdad ahora si realmente quisiera, pero, sinceramente, ¿qué sentido tenía? ¿Qué se suponía que debía decir? Que había sido secuestrada por un hombre con cabeza de lata que una vez le había asestado un golpe demoledor a All Might, que estaba enredada en una retorcida rivalidad de amor-odio con él, y que poseía un don que podía robar otros dones, que él le había quitado su don, solo para devolvérselo después, y que ella había hecho una especie de acuerdo secreto con el supuesto gran jefe detrás de todo. Sí. De ninguna manera podría decir eso en voz alta. Tras un breve momento de debate interno, Konata se enderezó y respondió con seriedad. «Bueno, estaba a punto de mirar la hora en mi teléfono, ¿sabes? Y mi teléfono es demasiado brillante. Incluso en plena noche, resplandece como un faro. Naturalmente, eso llamó la atención de los villanos. Intentaron quitármelo, incluso se confabularon para arrebatármelo». Su tono se endureció, casi rechinando los dientes. Pero lo que no sabían, era que mi teléfono ya estaba vinculado a mí. Reconocimiento de sangre y todo. Y luego, continuó con indignación exagerada, cuando llegó el momento de la indemnización, se negaron a pagar. Además, intentaron extorsionarme. ¿Te lo imaginas? Si te pasara a ti, ¿lo tolerarías? Claro que no. Así que, por supuesto, intenté razonar con ellos, pero ya sabes, razonar con matones nunca funciona. Y así fue como terminé secuestrada. Esa es toda la historia. Ella alzó el dedo índice con solemnidad. He decidido bautizar este incidente como el sangriento caso del teléfono inteligente robado. ¿Qué opinas? Sí. Pedirle una respuesta directa a Konata había sido un error. Un error de proporciones épicas. Las prácticas terminaron y la vida volvió a la rutina de las clases diarias. Pero tras esa semana, todos habían cambiado. Algunos en fuerza, otros en mentalidad y otros, en apariencia. Sí, me refiero a quienes trabajaron con Backdraft, el héroe número 4. En cuanto a Konata, notaba la mejoría en su cuerpo. Al menos, ya no se cansaba después de subir unos tramos de escaleras o correr unos cientos de metros. Por eso, admitió a regañadientes que probablemente debería agradecerle a Endeavor, no es que le cayera mejor el hombre. Su progreso quedó patente durante el ejercicio de rescate que tuvo lugar esa tarde en la clase de heroísmo de All Might. Bueno, progreso quizás sea una palabra demasiado generosa. El ejercicio se llevó a cabo en la compleja y laberíntica zona industrial del campo de entrenamiento.
4 estudiantes por grupo competían por alcanzar y rescatar a Olmig, quien se encontraba en el centro. Pura velocidad y estrategia. Cuando le explicaron las reglas, Konata se sintió llena de confianza. Decidió que no confiaría en su transformación. Sería como acosar a niños, y además, quería poner a prueba sus mejoras físicas después de la semana de entrenamiento infernal. Así que se fijó un objetivo estricto: terminar el recorrido usando únicamente sus propios pies. Y entonces, se perdió irremediablemente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía una innata falta de orientación. Para cuando los otros 19 estudiantes habían terminado el ejercicio, Konata seguía vagando por el laberinto, completamente desorientada. Cuando todos vieron su desesperanzadora trayectoria en los monitores, la sala quedó en silencio. Le llevó 30 minutos encontrar el camino de regreso al punto de partida. Y cuando finalmente regresó, estaba tan avergonzada que prácticamente se bloqueó. Según una tal Midnight, que prefirió permanecer en el anonimato, Konata pasó los siguientes días en casa, acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas y murmurando una y otra vez cosas como: no soy Zoro, no soy Zoro. Nadie sabía quién era Zoro, pero los rumores corrían como la pólvora. Finalmente, Olmig no pudo soportarlo más, y la guió personalmente fuera del laberinto. De lo contrario, estaba seguro de que Konata se habría quedado atrapada allí para siempre. Su mecanismo de defensa después: canalizar su frustración en regocijo ante la desgracia ajena. Así que cuando Mineta intentó usar un pequeño agujero entre los vestuarios de chicos y chicas para espiar, Konata y Kyokajiro, las únicas 2 chicas que no fueron mencionadas por la UVA, se unieron con perfecta camaradería. El grito de Mineta, después de que Hiro le clavara el conector de los auriculares en el ojo mientras lo espiaba, fue música para los oídos de Konata. Pura terapia. Lo que Konata desconocía, sin embargo, era que mientras ella se dirigía a casa esa tarde, se estaba produciendo una conversación mucho más seria entre Olmig y Midoriya y Zuko. Quizás debido al incidente del asesino de héroes, y por el hombre con el que Konata se había topado, Olmig finalmente decidió contarle todo a Midoriya, incluido el pesado destino que conllevaba heredar el One for All. Todos para uno. No era solo el nombre de un don, sino también el nombre de un hombre. El don permitía a su usuario robar los dones de otros y otorgárselos a otros. Desde los albores de la era de los dones, el hombre que poseía esta aterradora habilidad había estado por encima de todos, una existencia casi inmortal gracias a habilidades robadas que podían detener el envejecimiento. Y así, en un giro irónico del destino, la verdadera justicia nació del mal absoluto. One for All surgió gracias a él, gracias al hombre conocido como All for One. Con la intención de proteger o someter a su hermano menor, le otorgó a la fuerza un don que le permitía almacenar poder. Ese hermano menor, que había nacido sin un don pero poseía un inquebrantable sentido de la justicia, se resistió, y entonces ocurrió algo milagroso. El poder de otorgar dones, combinado con la capacidad de acumular fuerza, se fusionó en un nuevo don, uno para todos. Y a partir de entonces, One for All se transmitió de generación en generación con un único propósito: derrotar a All for One. Y en la era de Olmig, lo logró, aunque no sin sufrir graves heridas. Pero lo que Olmig creía que era el final, no lo era. All for One, a quien se creía muerto, volvió a mostrar sus colmillos y, en las sombras, fundó la Liga de Villanos. Entonces, ¿la Liga de Villanos sigue persiguiendo a Konata, por ese extraño don que tiene?, preguntó Midoriya, atónito. Así es, respondió Olmig, de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el resplandor anaranjado del sol poniente. Puede que te resulte difícil de aceptar, pero necesitabas escuchar toda la verdad. Y hay una cosa más, Konata, la voz de Olmig se volvió grave. Ella ha visto a All for One con sus propios ojos. Por fin pagué el capítulo que debía, jeje, así que, aquí está la actualización. Los capítulos extra ahora cuestan 350 el primero y 500 el segundo. Y no, los primeros 350 esta vez no cuentan. No intenten estafarme, ¿de acuerdo? 73. Capítulo 72. El arte de los milagros de último minuto. Como dice el refrán, las bendiciones nunca vienen de dos en dos, pero las desgracias nunca vienen solas. En este momento, Konata Izumi no podría estar más de acuerdo. Lo que se suponía que sería una maravillosa experiencia de prácticas, terminó agotando por completo sus ahorros. Ahora le debía 1000 yenes a Endeavor, 10,000 yenes a Midoriya y 30,000 yenes a Midnight Sensei. No es que fuera un gran problema. Como dice el refrán, cuando estás cubierto de picaduras, una más no pica.
Cuando estás enterrado en deudas, ¿qué importa una más? Preocuparse no cambiaría nada, y de todos modos no tenía dinero para pagarlas. Lo que realmente la entristeció fue el teléfono que Mitnick le había dado, el mismo que apenas había usado antes de que quedara destruido durante el ataque del villano. Le había gustado mucho ese teléfono. Ahora, al no tenerlo, se veía obligada a volver a usar el antiguo. Fue como acostumbrarse a un teléfono inteligente, elegante y moderno y de repente tener que volver a un teléfono antiguo y tosco. La caída en la calidad fue sencillamente devastadora. Mitnick le había dicho amablemente que no se preocupara, incluso que le compraría uno nuevo para animarla. Pero esta vez, Konata negó con la cabeza. Sinceramente, no se trataba tanto de orgullo, sino más bien de que si aceptaba otro regalo, empezaría a sentir que Mitnick la estaba patrocinando. Y ese pensamiento por sí solo bastaba para incomodarla. No, no. Aunque tuviera la suficiente cara como para pedirle prestados 30.000 yenes a Mitnick-sensei, necesito encontrar algún tipo de ingreso estable. Ahora mismo no tengo ninguna fuente de dinero. Se dejó caer sobre la cama, con su viejo y obsoleto teléfono en la mano, actualizando sus redes sociales con dolorosa lentitud mientras reflexionaba sobre su situación. Había ahorrado algo durante su antiguo trabajo de medio tiempo, pero ese dinero ya se había esfumado. Si no fuera por el apoyo económico de Mitnick, probablemente ni siquiera podría permitirse comprar palitos de pan, y mucho menos disfrutar de las comidas calientes en la cafetería de la UA. Quizás debería ir a buscar a algunos delincuentes otra vez. Es que son prácticamente carteras andantes. Mientras yacía allí, contemplando el regreso de la leyenda urbana de la Loli que acecha los callejones a medianoche para asaltar a los delincuentes, una voz profunda y fría resonó de repente en su mente. ¿Puedes oírme? En el instante en que Konata escuchó esa voz, sus instintos se activaron. Se levantó de la cama de un salto, con los ojos muy abiertos, y escudriñó cada rincón de su habitación con suma atención. Esa voz, la reconoció al instante. Después de todo lo que había pasado, era imposible olvidarla. Al no encontrar nada fuera de lugar en su habitación, dudó un momento antes de responder con cautela en su mente. ¿Quién anda ahí? ¿Qué eres? Soy humano, por supuesto. La voz de nuevo, tranquila y firme. No hay motivo para alarmarse. Se trata simplemente de una peculiaridad de la comunicación telepática a larga distancia. Puedes cortar la conexión cuando quieras. Solo sirve para hablar. Madre mía, me has dado un susto de muerte. Por un segundo, pensé que eras un acosador espeluznante. Con un suspiro de alivio, Konata se acarició el pecho plano. Necesito hablar contigo. Hubo una pausa breve, casi incómoda. Luego llegó la respuesta de Konata, tajante y clara. Ya lo he dicho. Soy un héroe de la justicia. Si pretenden que haga algo malvado, no cuenten conmigo. Teniendo en cuenta que me esforcé tanto, mientras aún me recuperaba, para hacer un esfuerzo personal solo para poner a prueba tu peculiaridad, ¿no crees que me debes al menos algo a cambio? Ah, así que ahora debería darte las gracias por no haberme matado, dijo Konata con expresión inexpresiva. Creo que somos parecidos, tú y yo. La voz ignoró por completo su sarcasmo. Shigaraki Tomura es el que he elegido. Pero aún necesita madurar. Necesito tu ayuda. Entonces, ¿esto es una transacción? No exactamente. Piensa en ello como un pequeño favor personal. Y algún día, tú también necesitarás mi ayuda, ¿verdad? Konata miró fijamente la palma de su mano, con una expresión indescifrable. El silencio llenó la habitación, y la voz al otro lado de la línea permaneció en silencio, esperando. Tras una larga pausa, su voz era tranquila, pero gélida. ¿No temes que aproveche la oportunidad para deshacerme de ti? Si eres capaz, adelante, puedo con ello. De acuerdo. Entonces dime qué quieres. Un brillo iridiscente apareció en lo profundo de los ojos de Konata. A la mañana siguiente, Konata se acercó a Todoroki Shoto con un pequeño sobre. Todoroki, aquí tienes 1000 yenes. Por favor, dáselos a tu padre y dile que estamos a mano. Deuda saldada. Shoto parpadeó, bajó la mirada hacia el dinero cuidadosamente doblado en su mano y lo aceptó en silencio. Entonces, delante de Midoriya, Konata dejó caer despreocupadamente un billete de 10.000 yenes sobre su escritorio con un fuerte golpe. Ya estoy bien. Gracias por ayudarme la última vez. Considéralo una forma de agradecimiento. Midoriya se quedó paralizado un instante, parpadeando al ver la cuenta. Antes de que pudiera decir nada, Konata ya se había dado la vuelta y se había dejado caer en su asiento como si nada hubiera pasado.
se quedó mirando el billete impecable que tenía delante, dudó un instante y luego lo guardó discretamente en el bolsillo. Quería preguntarle sobre All for One, ese hombre misterioso relacionado con todo. Pero no era algo de lo que se pudiera hablar abiertamente, no allí. Y aunque Olmec le había asegurado ayer que no le habían robado su don, Midoriya seguía sin poder librarse de la preocupación que lo carcomía. Pero, más que nada, sentía curiosidad por una cosa. ¿De dónde demonios sacaba Konata ese dinero? Todavía estaba pensando en ello, distraído, cuando Aizawa Sensei entró en el aula y soltó la siguiente bomba. Durante las próximas vacaciones de verano, habrá un campamento de entrenamiento forestal. Campamento de entrenamiento forestal, así que básicamente es como un viaje de campamento. Con la barbilla apoyada perezosamente en una mano, Konata Izumi escuchaba a Aizawa Sensei hablar desde el podio, mientras su mente divagaba. Pero guau, el tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando empezó el semestre, y ahora los exámenes finales ya están a la vuelta de la esquina. Según Aizawa, solo los estudiantes que aprobaran los exámenes finales podrían unirse al campamento de entrenamiento en el bosque. Los que reprobaran, bueno, se quedarían en clases de recuperación. Tras pensarlo un momento, Konata, sin pudor alguno, dejó caer la cabeza sobre el escritorio. Claro, con todo el caos que había habido últimamente, no había estudiado mucho. Pero estudiar a última hora era prácticamente su especialidad. Dominaba el arte a la perfección. No había nada de qué preocuparse. Y ahora que había conseguido esos 100.000 yenes de los villanos, tenía unos ahorros de sobra. Incluso después de pagar sus deudas, aún le quedaban casi 50.000 yenes. ¿Y si se le acababan? Bueno, siempre podía volver a llamar a esa voz misteriosa. No era como si a alguien tan poderoso le importara darle unos billetes a una chica sin un duro como ella, ¿verdad? Aún así, que Midnight Sensei sospechara de ella por escaparse a escondidas durante la noche. Eso la molestó muchísimo. A tan solo una semana de los exámenes finales, Konata seguía siendo la viva imagen de un vago profesional. A medida que se acercaba el período de exámenes, el ambiente en el aula se tornaba inquieto. Dado que los exámenes finales determinaban quiénes podían asistir al campamento, incluso los más problemáticos de siempre estaban de repente desesperados por estudiar. Y, por supuesto, Yao Yorozumomo, la indiscutible mejor estudiante de los exámenes parciales, se convirtió en la tutora a la que todos acudían. Empezaron a formarse grupos de estudio y se hicieron planes para ir a su casa a sesiones intensivas de repaso. Incluso Hiroki Ouka intentó arrastrar a Konata con ella, solo para encontrarse con la firme negativa del perezoso duende de pelo azul. No necesito sacar buenas notas, había dicho Konata rotundamente. Con que apruebe, me basta. Y así, la que fuera una estudiante ejemplar abrazó su vida como una feliz aspirante a un rendimiento inferior al esperado. Una semana pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Una noche, Konata decidió tomar la iniciativa. Oye, ¿tienes un minuto? La voz respondió con reticencia tras un momento de silencio, sonando casi cautelosa. ¿Qué deseas? Tranquilos, no estoy pidiendo más dinero. Todavía no he gastado lo que pedí prestado. ¿Así que planeabas gastarlo todo y luego pedir más? No, nada de eso. Resopló Konata. Es solo que, los exámenes finales son mañana. ¿Y? Y no estudié. ¿A qué te refieres? Vamos, ese don telepático tuyo, si solo lo usas para conversar, es un desperdicio. ¿No sería mucho más útil si me ayudaras, no sé, a hacer un poco de trampa? Piensa en ello como, reciclaje. O. Asignación óptima de recursos. Hubo una pausa. Luego la voz volvió, cortante y fría. No volveré a usar esta función contigo. Encontraré otra forma de contactarte. Esta línea está cerrada. Y con eso, se cortó la conexión. Konata se quedó mirando al techo por un momento, con la expresión inexpresiva. ¿De verdad era necesario? Solo quería un poco de ayuda para hacer trampa, caramba. Con un suspiro, activó su transformación, pasando al modo Hatsune Miku. Con el tiempo, había completado la misión de desbloqueo vinculada a esta forma. Pero, sinceramente, las habilidades de Miku eran un poco complicadas. La mayor parte de su fuerza provenía de la Legión Hatsune, es decir, de sus fans. Cuantos más fans tenía, más fuerte se volvía. Pero la forma en sí no tenía poder ofensivo directo. Como punto positivo, había una habilidad realmente desequilibrada. En su forma de Miku, todo el daño que recibiera se repartiría entre sus fans. Incluso un golpe mortal que la matara de un solo golpe se convertiría en una simple molestia al dividirse entre millones de personas.
Claro que había un límite a lo que se podía compartir. Si se superaba, la red de seguridad desaparecía. Aún así, era prácticamente una habilidad de supervivencia divina. Dudaba que alguien en este mundo pudiera infligir suficiente daño como para superar ese límite. ¿Y el resto? Las habilidades de Miku eran todas de apoyo, ligadas a su canto. Potenciar a los aliados, elevar la moral, amplificar el poder. Las figuras, el lugar de un ídolo está en el escenario, no en el campo de batalla. Vaya. El enlace sí que desapareció, murmuró Konata, mirando su muñeca. ¿En serio pensó que le estaba pidiendo algo descabellado? Solo quería un poco de ayuda para hacer trampa. Con otro suspiro, se ató una diadema roja al pelo, abrió sus libros de texto y se sumergió en un frenesí de estudio. Al fin y al cabo, ella misma se había metido en este lío. Ahora tenía que salir de él. Y si había algo en lo que destacaba, era en los milagros de última hora. A la mañana siguiente, y durante los 3 días siguientes de exámenes, Konata se arrastró hasta la escuela con profundas ojeras. Cuando por fin terminaron los exámenes escritos, se desplomó de bruces sobre su escritorio, completamente agotada. Gracias a Dios que eso terminó, su frenético estudio intensivo había dado sus frutos. Una nota alta podría estar fuera de su alcance, pero aprobar estaba prácticamente garantizado. No es que fuera gratis. Las noches de insomnio la habían convertido en un zombi andante. Muy bien, lo siguiente es el examen práctico. Konata se animó un poco al escuchar el anuncio. Si no recuerdo mal, Midoriya y Uraraka dijeron que sería como el examen de ingreso, entrenamiento de lucha con robots y esas cosas. Aunque, sinceramente, no sonaban muy convincentes. Esa idea se desvaneció de inmediato cuando levantó la vista y vio al personal de la UA formado en fila frente a ellos. Nada de robots. Solo profesores. El director Nezu explicó las reglas. Los alumnos se dividirían en parejas. Cada pareja se enfrentaría a un profesor, y los resultados influirían considerablemente en sus calificaciones. No debería haber problema. Tras escuchar atentamente, Konata sopesó sus posibilidades. Si bien los profesores eran todos héroes profesionales, ella tampoco era débil. Siempre y cuando su oponente no lo fuera. Primer combate. Todoroki Izumi. Tu oponente, soy yo. Konata miró fijamente a Aizawa Sensei, quien permanecía de pie frente a ellos con su bufanda de captura en la mano y esa sonrisa engañosamente tranquila en su rostro. Silencio. Bueno, murmuró, estamos jodidos. Si había un oponente al que Konata Izumi no quería enfrentarse bajo ningún concepto entre todos los profesores de la UA, ese era Aizawa. Aunque tuviera que enfrentarse a Olmiga cara a cara, aún conservaba cierta confianza en que lograría salir victoriosa. Pero Aizawa, 0 posibilidades. Ni la más mínima pizca de esperanza. La peculiaridad de Aizawa, borrado, podía anular las peculiaridades de cualquiera que estuviera dentro de su línea de visión. Su peculiaridad fantasía, por muy poderosa que se hubiera vuelto gracias a las mejoras del sistema, seguía siendo, en esencia, una peculiaridad. Claro, técnicamente era una jugadora tramposa en toda regla, pero incluso los tramposos tienen contramedidas naturales. Y su depredador natural, sin duda alguna, era Aizawa Sensei. Cambiar de forma. Inútil. Utilizar lo que aprendió en los brutales entrenamientos de Endeavor. También es inútil. Y tras presenciar de primera mano el combate cuerpo a cuerpo de Aizawa durante el ataque del villano, lo comprendió mejor. Las habilidades de lucha cuerpo a cuerpo de ese hombre estaban al nivel de un ninja veterano. Intentar enfrentarse a él con sus mediocres habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Sí, eso era buscarse la humillación. Entonces no me queda otra opción. Si quiero escapar del infierno que son las clases de recuperación, tengo que hacer esto. Su mirada penetrante se clavó en la espalda de Todoroki. Lo siento, Aircon-kun, pensó con solemnidad. Mejor tú que yo. Por nuestra victoria, tendrás que sacrificarte por el equipo. Completamente ajeno a la oscura conspiración que se tramaba a sus espaldas, Todoroki Shoto sintió un extraño escalofrío en el sofocante aire veraniego. Miró a su alrededor con confusión, su mirada se posó brevemente en Konata, quien fingía estar fascinado por el paisaje, antes de volver a bajar la cabeza. Aún así, saber que su oponente era Aizawa no dejaba lugar al optimismo. Ambos poseían dones poderosos, pero ese solo hecho los convertía en un blanco aún más fácil para la eliminación de Aizawa. Si querían tener alguna posibilidad de victoria, necesitaban un trabajo en equipo impecable. Solo trabajando juntos podrían crear la más mínima oportunidad. Más tarde,
Cuando Todoroki finalmente divisó a su compañera asignada, la encontró agachada al borde del camino, contando hormigas. En silencio, cuestionó cada decisión que lo había llevado hasta ese preciso momento. El proceso de emparejamiento fue rápido. Los profesores ya habían discutido y finalizado los equipos. Como era de esperar, Midoriya Izuku y Bakugo Katsuki, el dúo explosivo, volvieron a formar equipo. Las reglas del examen eran sencillas. 20 estudiantes, 10 parejas. Cada pareja se enfrenta a un profesor de la UA. Cada campo de batalla tiene su propio entorno único. Condiciones de victoria. O bien esposar al profesor con las esposas especiales, o bien lograr que al menos un estudiante escape de la arena por la salida designada. Si logras uno de estos objetivos, apruebas. Para garantizar la equidad, los profesores fueron equipados con pesas equivalentes a la mitad de su peso corporal. Aunque, en realidad, eso no contribuyó mucho a equilibrar la competición. Recovery Girl estaba apostada en la sala de monitorización, lista para proporcionar asistencia en caso de emergencia. Los simulacros de batalla se desarrollaron de forma secuencial, con una duración de 30 minutos cada uno. Mientras un grupo luchaba, los demás podían ver las transmisiones en directo o discutir estrategias. Sin embargo, Konata no tenía intención de compartir su estrategia totalmente egoísta de sacrificar a la compañera. En cambio, buscó un rincón tranquilo y griega. Volvió a contar hormigas. Los primeros partidos transcurrieron más o menos como se esperaba. Algunos estudiantes se lanzaron imprudentemente y fueron desmantelados sistemáticamente, sirviendo como excelentes ejemplos de lo que no se debe hacer, especialmente un grupo que fue acosado hasta el agotamiento por cementos. Otro desastre notable involucró a Ashido Mina y Kaminari Denki, quienes se enfrentaron al director Nezu. La batalla tuvo lugar en una planta química, la misma donde Konata había despertado por primera vez parte de su don. En cuestión de minutos, Nezu lo superó por completo, lo que resultó en una humillante derrota prematura. Al observar las consecuencias, Konata encendió en silencio una vela en su mente por Cementos, quien inevitablemente tendría que reparar las instalaciones destrozadas. Por supuesto, también hubo muchos ejemplos sobresalientes. La mayoría de los demás grupos lograron superar sus pruebas y aprobar. En poco tiempo, solo quedaban 2 partidos. Konata Izumi y Todoroki Shoto contra Aizawa Shota Midoriya Izuku y Bakugo Katsuki contra All Might. Ya me lo imaginaba, murmuró Konata. Las batallas contra los jefes siempre se reservan para el final. Su campo de batalla asignado era un tranquilo barrio residencial. Todoroki-kun, susurró Konata mientras se agachaban juntos en un callejón antes de la señal de salida, si queremos pasar esto, necesitamos un plan. Todoroki le dirigió una mirada que solo podía describirse como, cansada. Y ahora, en el último momento, ¿quería hablar de estrategia? ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? Completamente ajena a su expresión, Konata comenzó a contar con los dedos mientras exponía su genial plan. Si nuestras peculiaridades desaparecen, estamos perdidos, dijo sin rodeos. Así que nuestra única opción es acabar con esto rápidamente. Ya exploré el terreno antes. Solo hay una salida oficial, pero los muros perimetrales no son muy altos. Si nos escabullimos por el borde, podemos trepar y griega. Solo se puede escapar si se sale por la salida designada, interrumpió Todoroki secamente. Konata lo miró parpadeando, paralizada. Luego, tras un instante, su rostro se iluminó con la chispa de lo que ella claramente consideraba brillantez. Sin problema. Escucha, primero saltaré el muro, daré una vuelta y luego saldré tranquilamente por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Pan comido, ¿verdad?